Buenos días y gracias a todos por estar aquí. Gracias por su puntualidad. ¿Qué papel juega un agente de cierre en la transacción? Dentro de una transacción inmobiliaria, el agente de cierre es el responsable de realizar la transferencia legal de la titularidad de la propiedad por parte del vendedor al comprador. Usualmente conocemos que un agente de cierre es aquel donde vamos a enviar inicialmente el contrato. Inicialmente que tenemos ese contrato ejecutado, lo vamos a enviar donde ellos, para ya comenzar el proceso. Y también donde vamos a enviar ese dinero que nosotros tenemos como el escrow, el depósito de garantía, el que se va a encargar de hacer de la historia del título, lo que ha pasado antes de que va a ser para el nuevo dueño. También el agente del cierre es el que se encarga de realizar, de ordenar el seguro de la propiedad, de ordenar, el seguro de la propiedad. En pocas palabras, ellos tienen una gran responsabilidad dentro del proceso de compra. Y dependiendo del condado, dependiendo del lado que nosotros estemos, de representar al vendedor o al comprador, entonces es muy importante que nos aseguremos que esa parte de nuestro equipo en la transacción tenga todos los conocimientos para nosotros lograr un cierre exitoso. Hoy conoceremos los consejos de cómo evitar errores y lograr con éxito cerrar nuestras transacciones. Para esto, hoy nos acompaña alguien que conocemos muchísimo y que es muy especial para nosotros. Estoy hablando de Judith Peraza. Ella es la gerente general de Pearland Title, y la tenemos acá con nosotros. Bienvenida, Judith, y muchísimas gracias. No, qué gran honor, de verdad que sí, Claudia, que pues te hayas tomado el tiempo, después tanta gente buena, tanta gente calificada, pues que hayas decidido escogerme a mí para presentarle a tu equipo, y por lo cual te doy las gracias, al igual que a todas las personas que están en la audiencia. Veo caritas lindas conocidas. Ilse, cariño, ¿cómo están? Mi gente querida, y pues nada, de algunas personas del equipo que no conozco, y entonces pues me tomo el tiempo de presentarme. Me gusta que me conozcan con mis cosas buenas y mis cosas y mis cosas de repente, ¿verdad, Ilse? Inesperadas, y que sepan, bueno, tengo 25 años haciendo cierres inmobiliarios. Originalmente soy de Venezuela. Desde que llegué a este país, lo único que he hecho es precisamente esto, cierres inmobiliarios. Yo estudié Derecho en Venezuela, también estudié Derecho, hice una maestría en California, pero acá en Miami, en Florida, me he dedicado única y exclusivamente a esto. Title Insurance, Closing Services, que es seguro de título y servicios de protocolización y finiquito. Entonces, durante estos 25 años he hecho un resumen, un compendio. Claramente, todo lo que ustedes están haciendo bien ya lo saben, porque llegan a cierres exitosos, ganan una comisión, el cliente queda contento y les mandan un referral. Entonces, eso funciona. Pero ¿qué sucede cuando no llegamos a un cierre exitoso? El cliente no está contento y no tenemos un referral. Obviamente, una transacción que termina feliz es un cliente contento y es una próxima transacción. Entonces, en la mayoría de los casos, lamentablemente, muchos de los errores que se cometen pudiesen ser responsabilidad del agente inmobiliario. Y de alguna manera yo he ido disectando, tratando de descubrir, así como Sherlock Holmes, buscando dónde realmente comienza, y buscando, cada día he elaborado un poco más la fórmula, y obviamente la fórmula comienza en el listing agent, la persona que tiene el vendedor, e identificar correctamente tanto al vendedor como a la propiedad. Uno de los grandísimos errores al momento de listar una propiedad es no saber que tienes un vendedor que está sujeto a una retención fiscal del 15%. Hay una ley que se llama FIRPTA, que es obligatoria
que al vendedor le retengan 15% del costo o el valor del inmueble, pero en lo que se está vendiendo el purchase price por parte del comprador. El saber que tiene que ser el comprador el que lo retiene. Lo que no hace el comprador es mantenerlo en escrow, es la compañía de título. El no entender los realtors que quien es responsable por la retención es el comprador y quien guarda el dinero en la cuenta es la compañía de título. Ese concepto tan básico. De hecho, existen hasta otras compañías de título y abogados que no entienden que la responsabilidad es del comprador. Pero el problema comienza con el listing agent, cuando al vendedor no le dicen desde el día número 1 que no existe ese tipo de responsabilidad. Hoy me quitaron el primer slide que tenía, que estaba tan lindo. No te preocupes, ya lo colocamos de nuevo. Es que me encantaba. Entonces, no identificar la propiedad correctamente. La propiedad tiene 3 identificadores. El número de folio que conecta con el tax collector, la dirección postal, que si bien es cierto que el contrato identifica 3 folio, dirección postal y descripción legal, el único descriptor que va a asegurar la transacción es la descripción legal. Las compañías de título no aseguran direcciones postales. Las compañías de título no aseguran folio numbers, que son folios fiscales. Lo único que asegura es que ese folio con esa descripción legal sean las correctas para que los impuestos prediales y municipales sean pagados correctamente. Entonces, nosotros vamos por la descripción legal. ¿Por qué soy tan firme con esto? Porque hay propiedades y muchos condominios que tienen una dirección física diferente que no relaciona con la descripción legal. Por eso yo les pido que por favor tengan mucho cuidado a la hora de llenar un contrato, si realmente lo que en la cabeza del cliente está comprando es lo que tiene esta dirección fiscal o la verdadera descripción legal, y se sorprenderían que existen discrepancias. Entonces, al identificar una propiedad, ya sabemos que tenemos que buscar 3 cosas: el número de folio fiscal, la dirección física y la descripción legal, que coincidan las 3 a la hora de preparar un contrato. Una de las cosas que obviamente son una excepción a la regla es cuando existe un condo conversion. He sabido de 4 casos que los realtors han vendido la propiedad equivocada. ¿Por qué? Porque se guiaron por la dirección postal, que cuando era un rental community era una cosa, pero al momento en que se convirtió en un condominio a través de un condo conversion, la dirección física y postal era una y la descripción legal era otra. Y en muchos casos enseñaron la propiedad incorrecta y protocolizaron otra diferente. Entonces, por eso les pido que presten atención a la hora de preparar un contrato de las direcciones. También, no informarse sobre special assessments y restricciones. Es importantísimo que tanto el listing agent que como el buyer, el listing agent, el agente del vendedor, a mí no me gusta hablar en ambos idiomas, pero obviamente es más sencillo. O sea, el agente del vendedor, quien tiene el listado, el agente del comprador, que es el que coopera, ambos sepan desde el día número 1, para primero no perder el tiempo, qué restricciones tenemos con esa asociación. Si tenemos restricciones de renta por 2 años, si tenemos posibilidades de cuotas especiales de mantenimiento, special assessment. Señores, hay condominios en Miami que están a la espera de special assessment que pueden duplicar el valor de lo que vale el inmueble, porque son edificios tan viejos que ahora vienen las recertificaciones de los 50 años, y a raíz de lo que pasa con el edificio que colapsa, ahora los inspectores están mucho más estrictos a la hora de la recertificación, y nadie sabe cuánto puede costar una recertificación, hasta el doble de lo que puede costar un departamento. Y sobre todo los clientes que quieren, consígueme, ¿verdad, Claudia? Quiero comprar un apartamento en la playa en $150,000. Le digo, obviamente, si hay alguno de ellos, los voy a comprar yo. Uno, no, los 3 los voy a comprar yo.
Sin embargo, los puedes conseguir, pero es importante alertar a ese comprador porque ya llevamos 30 días en contrato y nos encontramos que parece que va a venir un special assessment. Entonces no nos queremos encontrar 30 días, un cliente internacional. Y Claudia, ¿por qué no me dijiste? Ilse, ¿por qué no me dijiste? ¿Verdad, Ilse? O sea, y los clientes internacionales no tienen el mismo tipo de mentalidad que un cliente acá. Es que no entiendo, es que estoy en tus manos, Ilse, porque tú no sabías. Le digo, pero Ilse no puede saber porque fue algo que le mandaron por correo al vendedor. Entonces, como listing agent, preguntarle al vendedor, ¿usted ha recibido algún correo? ¿Usted ha escuchado? Ante la gente no va a las juntas de condominio, pero si ustedes saben que un edificio es bastante viejo, traten de informarse un poco más de qué pudiese haber allí. Claramente, si es un condominio que tiene pocos años de construcción, estamos hablando de una bobada. Otra es el cuento que queremos utilizar este condominio para rentas cortas, y a veces los mismos agentes los colocan en el MLS y no son propiedades que están autorizadas a rentas cortas. Y yo digo, pero ¿qué nivel de colocarla en el MLS, que además no tienen permiso, es identificar que si realmente creemos o vemos que estamos viendo una renta corta, que realmente esté aprobado, porque las penalizaciones tanto de la ciudad como de las asociaciones son brutales y tu propio cliente dice, bueno, sí, tengo una renta corta, pero los inquilinos tienen que entrar por la parte de atrás. Eso te dice claramente que esta propiedad no está aprobada para hacer rentas cortas. Ahora, espérate que tengo acá esta parte y las estoy viendo. Un momento. Dime. Esto es muy importante cuando uno va a montar el listing, lo que tú estás diciendo, que contacte a la asociación. Ahí ellos les van a decir si ha habido alguna modificación dentro de la comunidad. Les va a decir sí, porque también esa regulación de rentas cortas, que todo el mundo que rentas cortas es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo rentar por día, no es lo mismo rentar por un mes, no es lo mismo rentar por 3 meses, por 6 o a las 12 meses. No es lo mismo. ¿Quién les va a decir qué tipo de regulación hay? La asociación. Porque dependiendo de dónde esté la propiedad, hay alguna que la comunidad tiene una regla, el condado tiene otra regla. Entonces, lo más importante es irse directamente a la asociación o al listing que está haciendo. Muchas veces los listings no hacen su labor correcta. Entonces, nosotros no tenemos que esperar ni asumir. Tenemos el compromiso con nuestro cliente de darle la mejor información. Discúlpame. Correcto. De hecho, tanto que a veces ni siquiera el comprador, a veces ni siquiera el vendedor. De hecho, hay asociaciones que se están traspasando de compañías de management. Esta es la que yo detesto más. Cuando cambian de management. En la mitad, creo que nosotros, Ilse, nos pasó una oportunidad. En plena transacción, cambiaron a la compañía de management y nos decían, no sabemos dónde están los récords de lo anterior. El vendedor es extranjero. El vendedor no sabe nada. Tenía una prima que lo ayudaba, entonces tratar de indagar. Y mira, de hecho, otra de las, claro, esto es para cuestiones locales, es restricciones con animales. Hay gente que me ha perdido un depósito porque tienen un perrito y no aceptan a un perrito. O sea, vean un poco más carros rotulados. Si alguien te dice, mira, yo, por decirles algo, es comenzar a tener como, y esta es en la parte del comprador, un poquito más de poner el rompecabezas junto. Si ves una persona que te dice, mira, yo soy plomero, trata de asumir que ese plomero puede tener un carro rotulado. Vamos un poquito más y tratar de pensar más adelante. Y tendrás algún carro rotulado, habrá alguna restricción, porque 3 días antes del cierre, 4 días te enteras que esta comunidad tiene una restricción de carro rotulado y tu cliente, Murphy Law, la ley de Murphy, va a tener un carro rotulado. O tiene un perrito que no lo puso en la aplicación o que realmente lo puso después, que pesa más de 45 libras. Entonces hay que poner el perrito en la caminadora y fajarlo que pierda 2 pesos para que te puedan aprobar el perrito. Yo tuve un caso de un pitbull en Miami-Dade County, donde Miami-Dade County tiene una ordenanza que los pitbulls están prohibidos, pero es que este pitbull era un perro de servicio. Entonces hemos tenido que lidiar con perros de servicio, con perros emocionales, o sea, cualquier cantidad de cosas que quiero que ustedes como agente, más que el contrato, es que vean un poco más allá de qué puede presentarse, o sea, vean a futuro. Un perro, una restricción con las asociaciones, ¿qué queremos? ¿Qué función queremos con este departamento? Y llamen tanto listing agent como buyer's agent a esta asociación, restricciones de edad. ¿Cuántas veces me han puesto contratos en propiedades de 55 y más y nadie se tomó el tiempo ni de publicarlo ni el otro de averiguar? Y llegar a medio cierre y enterarse de esto, le digo, esto es vergonzoso para ambos agentes, pero eso no nos pasa a nosotros. La siguiente, modificar el contrato, me encanta.
Cuando estabas hablando de restricciones y de modificaciones a la propiedad, también pasa mucho en el condado de Miami-Dade, por no decir específicamente dónde, que muchos vendedores hacen sus propias modificaciones a la propiedad sin un permiso. Entonces, uno debe de consultarle al vendedor, esa modificación que hiciste, la hiciste con un permiso, porque nosotros debemos de saber y comunicárselo a nuestro agente de cierre para ver. Yo sí te voy a decir los dos condados, para que los dos sitios, porque sucede constantemente. Hialeah, North Miami y ahora Doral. Oh, wow. North Miami y Hialeah requieren un certificado de reocupación. La obtención de un certificado en Miami-Dade County es una ordenanza municipal y ustedes pensarán que es un asunto de título y no lo es un asunto de inspección. El listing agent debe divulgar que existe un certificado de reocupación. ¿Y qué significa reocupación? Que a raíz de la cantidad de ilegalidades que existen en todas esas construcciones, el condado tiene que reinspeccionar la propiedad y asegurarse que no existan 5 cocinas, 4 puertas a la calle, porque hay violaciones de código, garajes convertidos incorrectamente. Y la manera más sencilla es que se supone que el vendedor, a través del Property Disclosure, te divulgue cualquier problema, pero es que el problema viene de 3 vendedores hacia atrás. Entonces, ¿quién determina eso? ¿Lo determina el inspector? ¿Lo determina el appraiser? Realmente lo tiene que determinar es el comprador. Y lo más sencillo es ver. Obviamente, el condado tiene una fotografía de la propiedad, el contrato, y ustedes van a la página de los taxes y te dice 4 cuartos, 3 baños. Y llegas y hay 6 cuartos y 4 baños. Obviamente, ¿cómo llegan esos cuartos y esos baños de allí? Entonces, uno puede ser que los impuestos no han sido actualizados, o número 2, que el condado no ha mandado la información, y lo más seguro, que número 3, que todo eso está construido sin permiso. Entonces, hay que hacer nuevamente, esto es como el cuento del carrito rotulado, y siempre anticipemos que eso puede pasar. Entonces, hay que ir a la municipalidad y pedir un historial de permisos, pero eso es una responsabilidad del comprador. En ninguna parte del contrato dice, el realtor debe aplicar por un loan, el realtor debe aplicar a la asociación, el realtor debe inspeccionar. Es una obligación del comprador. Entonces, ustedes como agentes deben sugerirle al comprador qué tiene que hacer, pero usted no puede agarrar a su comprador y decir, debes inspeccionar, ¿ok? Entonces, recomendar a veces, a mí me da mucho miedo recomendar inspectores, ¿ok? Porque esta es la peor parte de todo aquello. Hay muchos de ustedes que, bueno, saben, yo siempre me da mucha risa el tema del realtor con el inspector, que no son los mejores amigos, pero buscar 2 o 3 opciones y que sea el comprador el que decida. Pero hay inspectores que alan los microfilms, que son los blueprints de la municipalidad, y ahí está registrado. No todas las tienen, hay unas que se les han perdido, pero por lo menos lo básico. Entonces, si la municipalidad no tiene registrados los permisos de los otros 2 cuartos, adivinen qué es esto: construcción sin permiso. Y el problema de la construcción sin permiso es que si tu vendedor en este momento no sabía, son 2 vendedores atrás. Entonces, ¿quién va a ir detrás del otro? Es importante saber que eso es un trabajo del comprador. Hay una cantidad de ramificaciones legales, pero la obligación es del comprador. A veces el vendedor ni siquiera sabe, pero un poco de sentido común. Si hay algo que nos está alertando, por ejemplo, un garaje convertido ilegalmente, claramente te están poniendo que son 5 cuartos, pero el 5.º cuarto es un garaje. Y obviamente, si estás bajando un escalón, tienes que preguntar dónde están los permisos, y el 99% de los casos no tiene permiso por el costo de elevar un garaje para poderlo convertir legalmente, que tiene los ductos de aire acondicionado, y por eso te ponen multas de $10,000 y más, por el peligro de una conversión de un garaje sin permiso, porque después puedes reconvertirlo y los ductos de los aire acondicionados, entra el monóxido de carbono en la casa y se muere todo el mundo. Entonces, por eso el tema de los garajes es tan delicado, y quiero que usen un poquito de
de que tengan cuidado, así bien ustedes estén comprando uno que esté convertido y que tu propio comprador diga, yo no lo voy a usar como cuarto, lo voy a volver a utilizar como garaje. Tengan cuidado con los ductos del aire acondicionado, porque se queda un carro encendido y las mujeres, bueno, yo soy una de ellas, nos bajamos del carro y se te quedó el carro encendido. ¿A qué mujer no le, a mí todo el tiempo, todo el día se quedó encendido? Un carro encendido en un garaje, en un parqueo, adentro, monóxido de carbono con ductos de aire acondicionado conectados, no les tengo que decir cuáles son los resultados. Entonces va un poco más allá de lo que significa la construcción ilegal y los peligros que significan paneles de electricidad colocados sin las debidas permisos que puede tener la ciudad. Para ello existen los permisos. Para ello hay que verificar esa cantidad de cosas, no solamente por la ilegalidad y la multa, por el peligro que pudiese tener de unsafe structure para un futuro comprador. Me gusta enviar el contrato sin los adendum pertinentes, los adendas pertinentes. ¿Qué sucede? Tienes un condominio y tienes un homeowners. Entonces no saben cuál es cuál, entonces vamos a chequear los dos. O es un condominio o es una asociación y lo vas a saber a través de la descripción legal. En Miami existe Costa del Sol, que parecen casitas y son casitas, pero tiene un régimen de condominio. Obviamente, mirando la descripción legal, que es lo que aseguramos, vamos a saber si es un condominio o no lo es, para que no chequeen las dos. Chequea la caja. Hay que añadir el adendum. Nadie les va a dar un premio por marcar la cajita y no anexarla. Si marcas, por favor, el condominium rider, llena el condominio rider, entrega el condominio rider y hazlo parte del contrato. Ahora bien, hay algo que quiero alertarlos y esto es best practice. El MLS. ¿Por qué yo los molesto con que me envíen el MLS al comienzo? Porque lo bajen. ¿Quién de ustedes sabe que ustedes pueden mirar el historial del MLS? ¿Correcto? ¿Quién de ustedes sabe que el cambio de la comisión no lo pueden buscar como cambio? Si durante el momento en que la propiedad ha sido publicada, hasta que ustedes ponen el contrato, esa comisión puede ser alterada. La compañía de título no tiene acceso ni al listing ni al MLS, a ninguna de las dos. Entonces, yo me voy a guiar por lo que dice el contrato. Pero obviamente en la parte de abajo del contrato los invito a que lean. Les reinvitan a que tienen que regresar porque las comisiones que se van a pagar son las comisiones que vienen del listing agreement. Si el listing agent publicó incorrectamente en el MLS una comisión, realmente esa transacción va a causar la comisión que viene del listing agreement, que después los brokers se van a demandar, que todo el mundo... Entonces, yo no quiero llegar a la segunda etapa. Por favor, al momento de enviar el contrato, tomen el tiempo como best practice de imprimir y tener frente a ustedes cuál fue la comisión ofrecida en el momento en que se envió. 3 días después, y está pasando y ha pasado, y me ha pasado a mí varias veces, ha regresado un MLS con una comisión más baja. Cuando quieren regresar, y si no la bajaron, no la van a encontrar. La última, los timelines de los contratos. Ok, obviamente el día de hoy, en tan poquito tiempo que me están dando, no puedo identificar lo que se llaman los critical dates. Son días que cada uno de ustedes tiene que tener identificado en su calendario. Son días donde hay acciones, obligaciones y además derechos, obligaciones y derechos de tanto el comprador o el vendedor de una acción específica. El derecho a la inspección, el derecho a la cancelación, el derecho a recibir el loan approval, la obligación de conectar nuevamente el agua, la obligación entonces, y además hay factores por los cuales tienes que extender. Eso solamente es una clase y espero que me vuelvas a invitar para que revisemos cada una de ellas, porque las fechas críticas del contrato y contar de manera incorrecta los días es un 80% del por qué se pierden los depósitos. Se pierde un depósito porque tu realtor no sabía contar los días en un contrato.
creo que además de ser una responsabilidad grandísima, puede ser hasta vergonzoso haber perdido un contrato porque contaron mal. Y yo les voy a explicar en una clase por qué cuentan mal. Y cuando aprendan la técnica del dedito, que no lo levantan, porque es confuso, porque el día 0 es el 1, pero yo se los voy a explicar tan sencillo que una persona me dijo, wow, es tan sencillo que me provoca empezar a enseñarle a mi hijo de esa manera, pero es que ya lo tengo tan claro y a veces con la sencillez es más digerible y entender cómo van a contar, pero lo más importante, ¿qué me van a colocar en el calendario? Yo soy mucho de colores, de olores, o sea, sensorial. Entonces quiero que usen colores en su calendario para que vean el color rojo, el que quieran, el naranja, el azul, pero el color que les llame la atención, saben que ese día hay algo que tiene que suceder. Y si hay algo que tiene que suceder ese día, ¿qué pasa si esa fecha crítica cae un sábado, un domingo o en una fecha festiva que aparece en el contrato? Entonces ya nosotros sabemos un par de días antes, uy, tengo un rojito aquí adelante, un azulito, un naranja, hay algo que tengo que hacer. Y si no se puede hacer ese día, que tengo que hacer extensión, cancelación. Nuevamente, el tema del carro rotulado, nuevamente el perrito, es todo aquello de que no esperemos que tengamos la marea encima, es que 3 o 4 días antes ya vamos a tener una solución de qué vamos a solicitar, qué vamos a presentar, para que no nos, porque comienzan a actuar como asfixiados y a veces me llaman a las 4 de la tarde, Judy, ¿qué necesitas? Ya va. ¿Por qué llegamos a este punto a esta hora? Porque esto se tenía que hacer el día de ayer. Entonces, vamos a comenzar a actuar ahora que tenemos un poquito durante las festividades de tiempo. Utilicemos este tiempo para prepararnos y prepararnos de cómo va a ser un plan de acción. Y muchas veces la organización. Uno, conocer tu contrato. Pero no solamente conocerlo, derecho, obligación. Conocer cómo nos vamos a organizar. Y obviamente cada quien tiene una manera de organizarse en un Google Calendar, el que quieran. Lo importante es que ese sistema de organización sea exactamente igual. No vas a tener la mitad en el teléfono, la mitad en el Google Calendar. Y yo sé que ustedes tienen su parte de real estate. Quiero que aprendan a incorporar dentro de su agenda calendaria, de todas las actos del contrato, todas las fechas críticas de nuestra parte, compra y venta, que pueden llevarlos a pedir un depósito. Ahora, cariño, si me puedes pasar. Permíteme, que esto es muy importante, lo que estamos ahorita hablando. Mira, quiero hacer un ejemplo. Ahora en el nuevo contrato, ahí está una contingencia que nosotros tenemos muy importante, que es la contingencia del long commitment. Cuando el long commitment con el día de cierre, muchos agentes siguen equivocados que el long commitment, si vos extendés, el long commitment se extendió igual. No, hay que estar pendiente del long commitment y del día de cierre. ¿Por qué? Porque el long commitment tiene 30 días específicos y a lo mejor el cierre lo pusiste en 45 días. La extensión tiene que hacer una extensión antes que se terminen esos 3 días que son el timeline. Antes de esos 3 días, porque si ustedes esperan hasta el último día, puede que no encuentren al vendedor, pueden que pasen 1000 cosas, en la vida hay muchas eventualidades. Por eso es muy importante lo que ella está ahorita hablando sobre los timelines. Sobre todo, ¿por qué? Porque todo contrato tiene que ser ejecutado, comprador y vendedor, comprador y vendedor. Todo adendum debe ser ejecutado, comprador y vendedor, comprador y vendedor. Si en algún momento uno de las partes falla y no está en el día correcto, su comprador va a estar en problemas. Y esa es nuestra responsabilidad. Eso es mira, esta parte yo te iba a pedir que si podíamos, y si quisieras, si pudieses invitarme nuevamente, entrar en mucho detalle, sobre todo en la cláusula 8 del contrato. Creo que sería una clase única y les voy a explicar por qué. Todos ustedes son unas máquinas de vender preconstrucciones, porque de verdad que ustedes son, o sea, bárbaros vendiendo preconstrucciones. ¿Qué sucede? Que ahora está una apertura del mercado local. ¿Y qué sucede?
quiero que nos pulamos un poco más con el tema del mercado local y sobre todo esta contingencia de financiamiento que aplica para préstamos internacionales y locales. Que ahora la cláusula 8 del contrato, como bien decías tú, en octubre del año pasado ha habido otro cambio, pero mínimo, ha cambiado. O sea, ha cambiado dramáticamente, o sea, ha cambiado estructuralmente, ha cambiado tanto que todas aquellas personas que no han asistido a una clase sobre los cambios y que no entendían a las anteriores, y incluyo a otras compañías de título y abogados que no han entendido realmente la importancia de los cambios, que yo las tengo en 5, pero si las pongo el día de hoy, no me van a volver a invitar. Entonces les tengo esa parte solo para que sepan que hoy día una de las cosas más importantes cuando extiendes la fecha del loan approval, tienes que empujar, por favor, la fecha del cierre. Y les explico por qué. El día que ustedes reciben, ustedes no, su comprador recibe un loan approval y tiene condiciones. A menos que esa condición sea algo que tiene que ver con property condition, tienes que darte tiempo para que ese comprador pueda cumplir con esas condiciones que trae el loan approval. Porque si esas condiciones no se pueden cumplir en ese tiempo determinado, tu comprador puede perder el depósito. Y una de las cosas más graves es pensar que los bancos leen contratos. Señores, los bancos no leen contratos. Los bancos no son responsables de leer el contrato. El comprador va a demandar al banco. El comprador no va a demandar al banco, porque quien tiene que dar el mapa de las fechas críticas es el realtor. No es el banco. Usted no puede pretender que un banco diga, pero es que usted sabía que tenía que darme loan approval en tal día o notificarme que no, el banco no puede llevar critical days. El banco se va a guiar por lo que ustedes como corredores inmobiliarios tienen que irle avisando si se necesita una extensión, si hay un disclosure, si necesitamos 5 días para cumplir condiciones, si las condiciones son de título, porque el banco va a dar condiciones de título que ya son mías, pero esas se extienden a otra cosa, o condiciones del comprador. Si el banco está solicitando verificación de un depósito y solamente me estás dejando 2 días porque se olvidó de, además de extender el loan approval, extender el día del cierre, ya eso es un error garrafal. Entonces extendemos una y tenemos que extender la otra por un número equivalente, y si no la hacemos, es un juego muy muy sencillo, pero yo sí te voy a pedir que sí, claro que sí, claro que sí. Juan, yo se lo voy a hacer llevar a ella, y además te voy a enviar algo que se llama el Red Line Copy, que no solamente es el contrato, sino marcado, ok, marcado cada uno de los cambios, y además yo tengo una pequeña presentación que solamente visita los cambios del contrato, que de hecho, bueno, iba a hacer screen share para enseñársela, así como dejarles un appetizer, pero es que ni siquiera se las voy a enseñar, solo voy a saber si ustedes me quieren invitar nuevamente. Tienes 17 personas que son testigos en este momento que tú estás comprometida para un próximo capítulo. Claro que sí, y para mí sería realmente, sería un honor. A veces no quiero tampoco abrumarlos con tanta información y con tantas palabras complicadas como para que digan, wow, ella sabe mucho, pero y usan palabras y al final del día no transmite. Entonces quiero que a través de palabras sencillas, cada una de las cosas que vayamos estudiando queden acá, que a la hora de un contrato, que a la hora con quién estén cerrando. Mi idea no es vender a Pearl & Title, mi idea es venderles la idea de ser mejores agentes inmobiliarios cada día y llegar a un nivel de excelencia, no solamente en las ventas, sino a la hora de llevar una transacción, bien sea que tengamos un transaction coordinator, que está bien que tengan un transaction coordinator, pero la dependencia absoluta de un transaction coordinator, yo no estoy de acuerdo. Ya eso es un tema, claro, de opiniones. Ok, está bien que lo utilices, pero tienes que saber lo básico. No puedes depender de tu transaction coordinator. Tú también tienes que saber que si tu transaction coordinator no está, te vas a subir las mangas y sabes lo que tienes que hacer. Entonces, ese es el tipo de gente que a mí me gusta formar. Y está bien que los consienta un transaction coordinator, pero que ustedes sepan andar solos.
No sé si alguno tiene alguna pregunta, algunos tópicos. ¿Ah? Permítame, voy a poner algunas preguntas que tenemos por acá. Ok. Si uno no elige, ¿cuál es el riesgo que puede tener cuando la otra parte fue la que lo designó? Y vos mencionabas que había compañías de títulos que, por ejemplo, no estaban actualizadas con el cambio de cláusula y demás, ¿no? ¿Cuál es cuando uno es Ok. quien no lo Me decide, cuál es el riesgo de estar atento? Me encanta esa pregunta. Me encanta esa pregunta. Ok, claro. Obviamente hay unas que lo saben, hay otras que lo saben, hay otras que la saben mejor que lo pudiésemos saber nosotros. Hay compañías de título que no están acostumbrados a cerrar inversionistas extranjeros, cierres consulares, cierres remotos, cierres, cierre protocolizaciones con clientes en el extranjero, consular. Hay una cantidad, cada compañía tiene una especialización. Ahora yo te voy a lo más sencillo. La compañía de título la escoge quien paga la póliza de seguro del comprador. Todo esto lo van a encontrar en la sección 9 del contrato as is forward. Básicamente el contrato tiene 3 cajitas. La primera se llama la 9C numerito romano 1. Ella dice que el vendedor elegirá la compañía de título y pagará por la póliza de seguro de título. La 9C2 y la 9C3 le permiten, indican el comprador elegirá la compañía de título y el comprador pagará la póliza de seguro de título. Entre la 9C2 y la 9C3 hay una diferencia, que la tercera también escoge y es la que se llama Miami-Dade Broward Provision. Porque en Miami-Dade y en Broward, además de que el comprador puede elegir, pero están hablando de la costumbre. ¿Qué es la costumbre? Pero realmente es por contrato que lo vas a elegir. Escoge el comprador, paga la póliza de seguro de título, pero hace que el vendedor haga 2 pagos. El title search y el municipal search. Pero con las 2 últimas cajas de abajo, eliges. ¿Qué sucede? Que a veces repetimos, es que en Orlando el vendedor escoge, ya va. En Orlando el vendedor escoge, no hay ningún estatuto que diga, ni que en Miami escoge el comprador, ni que en Orlando, es la costumbre. Y la costumbre puede cambiar a través del contrato. Entonces, la 9C1, vendedor escoge, es utilizada en prácticamente todos los condados. No menos cierto es que tú en Orlando puedes escoger a tu compañía de título. Sin embargo, escoger tú en Orlando para tu comprador la compañía de título va a hacer que tu comprador tenga que pagar la póliza de seguro de título, que son $575 por cada 100,000. Ahora nos movemos a la próxima parte. Un vendedor, un comprador local con un FHA, ¿realmente vale la pena que utilizar la compañía de título del vendedor o no? Ya yo les voy a decir, eso es un tema álgido el cual no quiero tocar. Es importante saber que la compañía de título que elige el vendedor va a llevar las fechas críticas, va a haber algún tipo. Yo no estoy diciendo que escoger a tu compañía de título significa que yo voy a pasar por todas las violaciones de un contrato para hacer que un comprador, porque a veces la gente lo vende de esa manera. No, o sea, los términos del contrato deben ser llevados a cabalidad. Sin embargo, hay asuntos de título y hay asuntos de cierre, y ahí viene la verdadera diferencia de saber a quién vas a elegir. Ahora, si tienes un comprador internacional, Juan, y estás vendiendo una propiedad en Orlando, y resulta que este comprador internacional está tomando una hipoteca con un banco, y además en este caso no va a dejar al consulado, sino que tienes que utilizar, ¿tú eres de dónde, perdona, Juan? Yo soy de Argentina.
Ok, me encanta que me toques el tema de Argentina. Me encanta, porque esto siempre me sucede con Argentina. Comprador argentino en Orlando, cierre financiado. ¿Qué sucede? Nosotros utilizamos 4 figuras para protocolizar. La primera es claramente el consulado, pero no todo el mundo entiende el tamaño de Argentina y ni que todos los compradores, porque bueno, todo el mundo asume que todo el mundo vive en Buenos Aires, pero no todo el mundo vive en Buenos Aires. Para ir a un consulado vives en Mendoza, vives en otro sitio. Entonces, movilizar a un comprador a un consulado con una cita en Argentina, entonces una compañía local que no maneja clientes internacionales, que además muchas veces, aunque sean excelentes y lo son, el tiempo de dedicarle a un comprador argentino y explicarle, tienes que viajar, ellos no entienden las distancias, tu comprador debe ir al consulado a firmar. No solamente eso, aquí tienes la copia del paquete del préstamo, que no lo van a entender, que nadie se los va a explicar. Y que saber que además de que no tienen que ir al consulado, puedes utilizar a los escribanos. Lo que es la escribanía en Argentina no es lo mismo que es un registro en Ecuador, que algo que puede hacer un escribano en Argentina es diferente a cómo se puede hacer en Chile. Entonces, saber que por $575 por cada 100,000, utilizar una compañía de título que entienda el tema del inversionista extranjero, que luego te van a pedir que tiene que venir con una apostilla. Entonces, saber qué escribano yo utilizo, que sepa que tienen acceso a obtenerme una apostilla de manera expedita, o el saber que yo tengo 2 notarias civiles en Buenos Aires, que son americanas, pero son abogados y tienen un único título para poder ir a Buenos Aires a notariar y ser aceptado, porque ya yo tengo las certificaciones que se las presento al banco. Entonces, Juan, la respuesta es, en un caso tan atípico, para mucha gente, muy típico para mí, porque ese es mi tipo de cliente. O sea, obviamente yo tengo cualquier cantidad de cosas, pero mi especialización, te lo puede decir Ilse, son este tipo de cierres. ¿Qué compañía de título vas a utilizar? Entonces, la segunda es, tú no le puedes tirar a un inversionista extranjero un paquete de hipotecas de un préstamo internacional sin ir paso a paso, que hacemos nosotros una sesión Zoom y explicarle, caballero, usted va a ir mañana al escribano, va a llevar estos documentos, vamos a revisar cada uno de ellos. Este tiene que colocar las iniciales, porque si le mandaste ese paquete, y me estoy tomando el tiempo, Juan, porque es crítico el tema de Miami o el otro, quién va a pagar qué, que luego escaneen, te manden una fotografía y te asegures que todo el paquete venga bien ejecutado antes que lo pongan en DHL, porque cada uno de los países, ya yo sé en Venezuela dónde están las cajas, ya yo sé en Colombia dónde están las cajas de DHL y una cantidad de cosas. Entonces, eso no significa que yo sea mejor o peor compañía de título que otro, es simplemente el conocimiento del manejo del inversionista extranjero. El tema de la salida de dinero desde Argentina, ya nosotros lo conocemos. Yo sé que yo a un cliente argentino no le puedo enviar la hoja de balance el mismo día del cierre, porque para poder movilizarse se necesitan un par de días para poder tener todo arreglado. Entonces, si tú no conoces el tema particular de un argentino, mucho con Bolivia, mucho con Ecuador, o sea, conocer cada uno de estos países, entonces la respuesta es, vale más la pena que utilices y pagues la póliza de seguro de título, o tú como realtor vas a terminar tratando de enmendar todo. No en todos los casos se necesita utilizar a tu compañía de título Orlando acá y pagando el title insurance. Ayer me hicieron una pregunta, yo estoy ahora aquí en Orlando dando unos cursos de capacitación y me preguntan, en una transacción que es un FHA, que el comprador es local, que el vendedor es local, Judy, ¿crees que valdría la pena? Le digo, mira, me encantaría hacer el cierre, pero yo creo que pues sencillamente el comprador puede contratar a un abogado, ver pues que todo esté en orden y está bien. Todo significa de qué lado quieres estar, y no estoy diciendo pues que una u otra va a pisar al comprador o al vendedor. No sé si me expliqué correctamente, Juan. Sí, sí, está clarísimo, pero en definitiva lo que está diciendo es, quien compra tiene el mayor interés, en definitiva que todo esté regulado, que esté prolijo, Eh, lo cual
nada, es clave tener una buena compañía de títulos al lado y al final del día, digamos, la tranquilidad para que el proceso fluya, con lo cual, no, está claro. Pero Ese es mi está claro que es bien concepto. complejo también. Pero al consumidor exactamente, es opcional. Eso es lo que yo considero, eso es lo que yo considero, pero tampoco quiero decirles tienen que Bueno, no, porque no es la idea, pero es una cuestión de decisión del cliente y sabérselo poner. perfecto. Ilse tiene una pregunta. Doy fe que realmente es así y sí que nos ha sacado de apuros. Trabajar contigo, Judith, es espectacular y yo lo recomiendo siempre, inclusive ahora que nos toca un poco ser los listing agent y representar al vendedor. Yo creo que la clave es justamente también hacer ese compromiso con nuestro cliente y decirles que cuando nosotros nos respaldamos en una compañía de título, pudiendo elegir, pagando, como tú decías, esa... Ahí es moviéndonos a Miami-Dade. Entonces ahí es que todo es un juego, depende de a dónde mueves, porque si es Orlando, entonces seguimos con el vendedor. Ahora, si movemos a Miami-Dade, es de qué lado saber que el control lo vas a tener siempre y cuando paguen la póliza de seguro de título, donde realmente te toca pagarla o donde vía de excepción la debes pagar. Y ese es otro jueguito que hacen en el, ¿verdad? Sí, yo apuesto siempre a pagar con tal de hacerlo contigo. Tan bella. Así que bueno, gracias por todo y recomendadísima, por supuesto, poder trabajar contigo. Así que gracias por todo lo que nos enseñan. Y nos queda pendiente la clase. Entonces, bueno, si no, espera, tenemos que hacer una votación a ver si nos van a volver a invitar, si me van a volver a invitar. Sí, Claudia, agendala para enero, sí o sí, esa clase. Las modificaciones son importantes. Sí. Y gracias. también, eso que estaba diciendo ella, no lo echen en saco roto, es muy importante el cierre. Muchas veces algunos realtors pensamos que ya tenemos la aprobación y ahora en la tarde ya vamos a cerrar. Hay un proceso, hay un tiempo que se necesita para que el title haga todo el procedimiento correcto. Tienen ustedes que hacer un appointment con el title. Entonces, hay cosas que ustedes deben de tomar en cuenta siempre al momento de, cuando ya tengan la aprobación, que le va a dar el lender. Nosotros, eso que estaba diciendo Ilse, sobre los timelines, tenemos que estar ahí pendientes. Cuando ya tengamos la aprobación, hay cosas que tenemos que hacer con nuestro comprador o con nuestro vendedor y siempre tenemos que estar en comunicación con la compañía de título, con el lender. Es decir, siempre somos el puente y nunca nos podemos olvidar de que cada contrato tiene un tiempo, cada contrato tiene que estar ejecutado por ambas partes. Y la parte, exactamente, y cada cambio y cada adendum. Ayer, fíjate una cosa, te voy a hablar de 3 errores graves del día de ayer. 2 cosas completamente diferentes. 1, se pautó la caminata, el walkthrough. Y ustedes tienen que hacerse el hábito de preguntar, porque el sentido común a veces no existe. Al listing agent, vamos a hacer el walkthrough y le vas a decir, asegúrate que no me hayas desconectado a los servicios. Y me dice mi realtor, es que me dice, you jinxed it. Me dice, me echaste mala suerte. Le digo, no, pregúntalo. Pero ¿por qué me lo dijiste y sucedió? Porque sucede, no utilicen. Recuerda que vamos a hacer el walkthrough y que la electricidad y todo tiene que estar funcionando. El listing agent te puede decir, obvio, eso yo lo sé, pero es que te puede salir la otra. No, es que nosotros desconectamos la electricidad. Miren como algo tan tonto. Y me dice, pero ¿cómo sabías? Porque es que dicen, como dicen, piensa mal y acertarás. Desconectaron. Tú no puedes hacer una caminata, un walkthrough si no tienes electricidad. Y le dice, bueno, entonces hazla en el día. No, porque es que en el walkthrough tienes que ver que los electrónicos estén funcionando y si no tienes electricidad, la peor aún, el aire acondicionado tiene que estar funcionando, que tengas una nevera que vale $14,000. Entonces, tómense el tiempo, ¿ok? Cada uno, eso es un timeline, en lo que se llama el walkthrough, es un derecho, ¿ok? Tú puedes ir a un cierre sin un walkthrough, obviamente puedes hacerlo, pero si lo hiciste, tú ese derecho sencillamente lo abandonaste. Pero si vas a usar derecho de tu walkthrough, tienes que asegurarte que haya electricidad. Y pregunta para que te evites una rabieta cuando llegues allá, que te encuentres que estás en el walkthrough y no hay electricidad. Miren las cosas tan sencillas
y tan tonta que te molesta en un cierre y vas a tener un comprador molesto. Y no fue tu culpa, pero se la van a sacar contigo, ¿sí o no, Ilse? Igual se la van a, es que se la van a sacar contigo cuando tú metes la pata y cuando cualquier otro mete la pata. Entonces vamos a asumir siempre lo peor del otro lado y decirle, mira, obviamente asumo, ustedes buscarán su manera elegante de decirla. Asumo que la electricidad está conectada, no asuman que el listing agent se le va a ocurrir o ya la desconectamos. Cuidado con eso también. Tengo una inquietud. ¿Qué pasaría si en el walkthrough, cuando Ajá. tú hiciste tu primer visita, que al cliente le gustó y que miró que los appliances estaban hermosos y eso, y llegas a tu walkthrough y la cocina es otra, el microondas es otro? Entonces, Eso pasa todo el tiempo. entonces nosotros como agentes estamos obligados a hacer un stop a la, Ahora, les voy a a la decir, distribución del dinero. Cuéntame. bueno, eso es crítico. Crítico, y esto es constantemente me sucede. Ustedes tienen que hacer una inspección en el ASES, en el Farbar. Tienen que hacer una inspección. La respuesta es no. No la tienes que hacer. Pero al no hacer una inspección, ¿cómo puedes saber tú qué estaba el día del cierre? Porque obviamente cuando a mí me cambiaron, a nosotros nos han cambiado electrodomésticos y la única manera que hemos tenido de ver es a través de las fotografías de una inspección. Pero va más allá. ¿Cuánto puede costar una nevera? Y a mí me da tanta risa. Y una hielera, una vinera, ¿ok? Aquí las mujeres sabemos y los hombres, ni las mujeres sabemos cuánto puede costar una buena vinera, como los hombres no saben cuánto puede costar una buena nevera. Una buena nevera puede costar $14,000. Una vinera excelente puede costar hasta, de las que son, que las que se mueven, puede costar hasta $6,000 para mantener los vinos. Es más, no sé hasta dónde pudiese llevar. Entonces, desaparece la vinera, desaparece la nevera o son cambiadas. Cuando ustedes vean algo que les puede representar mucho dinero, colóquenlo en el contrato y utilicen los números de cereales en el contrato. Además de todo, durante la inspección, ok, ustedes en el contrato tienen personal property y claramente ahí hay personal property, ahí no aparece la lavadora, ahí no aparece la secadora, pero si ustedes ven algo que puede costar más de $2,000-3,000, tómense el tiempo de colocarlo allí porque lo que abunda no daña. Entonces, una nevera o algo costoso o lo incluyes o lo excluyes, porque en el momento de la caminata siempre cambian cosas. Y una nevera de $14,000, cuando te encuentras luego una nevera de Whirlpool de $350 cambiada porque es stainless steel, yo les voy a garantizar que van a tener un problema. Y por eso la otra me lleva a la siguiente. No me gusta, vamos al walkthrough y corremos a tu oficina, o vamos a tu oficina, hacemos el cierre y luego vamos a hacer el walkthrough. Tan montados con el cinto porque siempre hay algo. Siempre hay algo. La primera es, en el momento del walkthrough ya la propiedad tiene que estar vacía. ¿Qué sucede si la propiedad no está vacía? Que toda la basura que está adentro se va a quedar adentro. Se va a quedar adentro y vas a tener tú como agente del comprador buscar un camión y el comprador no van a entender. Porque si al vendedor no le da la gana de sacar la basura de la casa, nadie la va a sacar, no tiene por qué sacarlo, cerraste. O sea, tiene por qué sacarlo porque dice que la propiedad se entregará libre de personal property, pero en el momento en que protocolizaste, ya el vendedor no puede entrar en la casa y te dice, bueno, te regalo el mueble viejo que quedaba en casa. A eso voy. Asegúrense que no tengan que ser ustedes los que terminen recogiendo todo lo que queda en casa y sobre todo de asegurarse de que cualquier cosa electrodoméstico o tomen fotografía o incorpórenlo en el contrato en caso que existiera un sistema de sonido que puede costar muchísimo dinero. El nuevo contrato añadió y excluyó una cantidad de cosas. Por ejemplo, las monturas de los televisores ahora están añadidas. No las puedes llevar a menos que las excluyas. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, Judith. Yo sé que tienes un compromiso posterior al No, y me mantuve a la hora, me porté bien, no. Claudia, porque ahora mis nuevas resoluciones, si me dicen 1 hora es 1 hora, yo antes apagaba el cronómetro No, y me montaba en las tablas y no había quien me callara, ya mira, respeté la hora completa.
Muchísimas gracias. Voy a Cariño. compartir tu información en este momento para que ellos te puedan contactar. Igualmente te voy a enviar los emails y los contactos de todas las personas que hemos estado aquí en este entrenamiento. Ok. Gracias, querida Judith. Gracias, Claudia, por esta clase y nos apuntamos más porque hay mucho que aprender acá con la señora Judith Peraza. Es Bella. una enciclopedia. Qué linda, mi corazón. Y los quiero mucho. De verdad que sí. A todos ustedes. Vamos a compartir la pantalla en este momento. Aquí para que puedan anotar la información de Judith. Y los vamos a invitar a nuestra próxima clase de contratos. Muy, muy importante. Ahí puedes hacer todo el horario que tú quieras. Ese día Ahí no sí, tienes ahí evento sí me van a posterior. dar, déjame tomar una fotico acá. Ahí sí me van a dar, como dicen, free time. Sí, Me total. dejas hasta que el último se canse. Eso sí podemos hacer un maratón. Y cuando el último se canse, ¡pum! Y se rinda. Ya, se acabó. Pero ¿sabes qué vamos a hacer con esa? Tienen que ingresar los agentes. Vamos a hacernos un propósito. Que Cámaras tienen que encendidas. ingresar y no se las vamos a dar. No, exactamente. Ahí sí me voy a poner malcriada. ¿Por qué? Porque ellos están hoy día acá, están